Volvemos con Macondo y nos vamos o nos venimos al Ecuador porque yo estoy actualmente en Ecuador, recién llegado en este jueves, que es el jueves de cierre de campañas. Están cerrando campaña Luisa González y Daniel Noboa en Guayaquil, en la costa, y ayer cerraron acá en Quito, la capital, en la sierra. Recordemos que la geografía de Ecuador, su topografía es también una geografía electoral y de sujetos e intenciones de votos diferentes. Entonces hay una disputa fuerte hoy en el electorado por Guayaquil. Estamos ya realmente en la recta final porque entramos en la zona de relativa veda electoral, porque con el tema de las redes sociales los cierres de campaña son bastante relativos, digámoslo así. Pero en todo caso ya este domingo se vota el balotaje, la segunda vuelta, que va a definir quién va a estar al frente del Ecuador los próximos 4 años, un país que hemos analizado el nivel de crisis que ha venido teniendo. Es bastante impactante cada vez que uno viene al país ver cómo está un poco peor, ¿no? Esta idea de cada año empeora y ninguna variable mejora. Pero para conversar sobre el tema, para poder entrar de fino a cómo está la situación hacia el domingo, en las encuestas, en los ánimos y sobre todo qué puede pasar el domingo, porque vos decías, China, la intención de voto está favorable a Luisa González, pero en Ecuador una cosa es ganar y otra cosa es que eso se traduzca en una asunción al poder político. Está con nosotros Franklin Ramírez Gallegos, que es profesor investigador del programa de Sociología Política de Flaxo, Ecuador. Franklin, gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, tu impresión, ahora que estamos ya a puertas de la elección, ¿cómo está este tablero de ajedrez electoral entre estas dos fuerzas que se pelean por conducir los destinos de este país que está en una muy mala situación? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en Macondo. Gracias por la invitación. Sí, se está cerrando la campaña electoral en Ecuador. Como siempre en las últimas elecciones se cierra como una guerra sucia, eh, con un nivel de virulencia política, de ataque, ¿no? de aniquilación de adversarios, sobre todo en esa lógica que ahora ha sido reforzada por Noboa, pero que viene de atrás, ¿no? De usar toda la maquinaria fiscal, judicial, para investir a la Revolución Ciudadana. Eh, en las elecciones de 2023 usaron el magnicidio de Fernando Villavicencio para atacar a la candidatura y al conjunto de la Revolución Ciudadana. Ahora también en la última semana eh, abrieron llamaron a una audiencia al alcalde de Guayaquil, que es una figura de la Revolución Ciudadana, que ha sido uno de los grandes contradictores de Noboa. También han levantado expedientes a otros cuadros políticos de la Revolución Ciudadana, del movimiento indígena, el propio Leonidas Issa, como vinculándolos con diversas cuestiones. Entonces, además del aparato político judicial de hostigamiento, en este caso tenemos, digamos, la configuración de la campaña más desigual que se recuerde en este país, y seguramente si con cifras objetivas podremos decirlo más adelante en América Latina. Novoa ha hecho un uso ilimitado de los recursos públicos. Hay más de 560 millones en bonos inventados a última hora que han salido prácticamente en los últimos 2 meses, además de su propia fortuna familiar, consagrada a financiamientos enormes en redes sociales, eh, y el control férreo que ejerce Novoa sobre las instituciones electorales. Entonces, en base a ese poderío ilimitado, así está cerrando la campaña. No es una elección equitativa, no es una elección con un mínimo de igualdad política. Es muy difícil en esas circunstancias para la candidatura de la Revolución Ciudadana mantener la distancia que aparentemente tenía cuando inició la campaña de la segunda vuelta, pero según diversas encuestas hay unos puntos a favor de Luisa, que sigue manteniendo como su trabajo territorial, sigue manteniendo su perfil como bastante dinámico y situando los puntos débiles de Noboa.
pero claramente ha habido toda la maquinaria sucia de dinero y de poder de Novoa se ha encendido a toda velocidad con todas las turbinas de los últimos 10 días y así se está cerrando la campaña. No es de extrañar que haya otras novedades, incluso hasta el día mismo de las elecciones. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Macondo, un placer. Estabas comentando precisamente sobre el control, ¿no?, que ejerce Noboa sobre los poderes del Estado. En concreto, me interesa pues, este control indirecto del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay algún tipo de inquietud, sospecha de que en caso de que el domingo Noboa no pueda ganar a través de las urnas, pueda suceder algo con ese Consejo Nacional Electoral? ¿Hay lugar para tener esa preocupación? Absolutamente. Yo creo que hay que partir de uno de los primeros figuras políticas de la derecha latinoamericana o del continente incluso, que hizo la apuesta de poner en duda resultados electorales fue Guillermo Lasso en 2017. Él nunca reconoció su derrota frente al entonces candidato del correísmo, que fue Lenín Moreno, a pesar de que la OEA, que era como de Almagro y que sabemos su historial, dijo, las elecciones son idóneas y tal. Él nunca reconoció, ¿no? Nunca reconoció y jugó la tesis del fraude, que después fue clave para desgastar a Moreno y condicionar su viraje, entre otras cosas. En 2021, altas figuras de la derecha ecuatoriana, una vez que ganó Lasso, denunciaron que estaba preparado un golpe que le bautizaron como el Plan Yerobi en caso de que Andrés Arauz ganase. En 2023 ya mencioné el caso de cómo se extendió desde Fiscalía y los grandes medios y los grandes poderes fácticos la revelación supuesta de que era el correísmo el que había mandado a asesinar a Villavicencio. Y en 2025, ahora, ¿no?, en el marco de ese total control electoral, han habido una serie de anomalías, la descalificación del candidato Topic, que competía por derechas con el propio Noboa, la descalificación de la lista de asambleístas nacionales del Pachacutic. Ahora mismo prohibieron el uso de celulares en los biombos a la hora de votar, supuestamente para evitar extorsiones de los grupos delincuenciales a los votantes, pero que se lee más bien como una medida para evitar los procesos de control ciudadano y de la propia revolución ciudadana. Ha habido una intervención de las Fuerzas Armadas, de los militares, que en el marco de la guerra interna que declaró Noboa en enero del año pasado han ganado un protagonismo político enorme, inusitado, en un país donde los militares siempre han tenido un peso político, pero que fue revertido con la constituyente del 2008. Entonces, hay claramente desde diversos sectores políticos de la sociedad civil están circulando manifiestos, están circulando pronunciamientos respecto a que el único modo de asegurar que el conteo, que todo el proceso electoral y el conteo respete la voluntad popular, ¿no? Primero, después de tratar de asegurar que Noboa reconozca un resultado que no le sea favorable, ¿no? Y después que en el curso de la jornada no se verifiquen y no se monten anomalías, se trate de ensuciar, de enturbiar la elección. El único modo es que la ciudadanía, los movimientos sociales, las organizaciones se mantengan vigilantes, alertas. Hay un llamado a prestar atención en las juntas receptoras del voto. Hay mucho nerviosismo al respecto, ¿no? Yo diría que hay, digamos, excluyendo los escenarios de que gane uno u otro con relativa amplitud, que no van a ser más de 2 o 3 puntos, me parece que hay como, así rápidamente, dos grandes escenarios, ¿no? Un escenario muy parecido al que hizo Keiko Fujimori con Castillo, que pidió una y otra vez reconteo, que alargó, no sé, 3 o 4 meses, que judicializó hasta donde pudo para evitar, ¿no?, retrasar
la toma de mando y el reconocimiento democrático de la victoria de Castillo. Ese es un escenario claro. Hay otro escenario que es el escenario más de Arévalo en Guatemala, ¿no? Que también no solo ya era el poder electoral, sino también los órganos de justicia que empezaron a sacar expedientes, y hasta el último minuto la Asamblea Nacional no daba señales de querer dar viabilidad a la toma de mando de Arévalo, y tuvo que despegar una movilización ciudadana para hacerlo. Esos son como dos escenarios que hay que tener muy presente, aparte de otro que es del problema de los celulares, que ha sido todo una cuestión acá. La Unión Europea, en la observación de la Unión Europea, se pronunció al respecto, diciendo que está muy preocupada por esa decisión de última hora, porque mucha gente ha dicho, han convocado a la desobediencia civil. Como, bueno, ¿por qué nos están quitando a última hora el derecho a aportar el voto? Hay mucha gente que aquí usa esta idea de tomar el voto y ponerlo en sus redes sociales, ¿no? En el mundo millennial, qué sé yo, por decirlo así. Es una práctica muy frecuente, y de pronto, no, nadie puede usar. Entonces hay toda una zona gris de legalidad de qué nos van a hacer. Los militares, que son los que están fuera de las juntas, nos van a requisar los celulares, nos van a quitar si es que alguien toma la foto del voto detrás del biombo. Eso es lo que quieren eso para que haya 100 incidentes distintos donde alguien dice, a mí no me pueden quitar el celular. Digamos, puede haber una cosa turbia ahí que ensucie, que genere disturbios, y quién sabe se pueda suspender o diferir el proceso electoral. Entonces, digamos, no hay señales de que el presidente, haya un trato justo, equitativo a las candidaturas. No hay señales de independencia del Consejo Electoral. En su única declaración al respecto, Noboa dijo, si yo veo que hay fraude, no voy a reconocer los resultados, ¿no? Si yo veo, no si es que hay, si los órganos se pronuncian, si los observan, no. Si yo veo que hay fraude. Así como cuando él dijo, si yo quiero, pido licencia como presidente para ser candidato. Si yo quiero, nombro a la vicepresidenta a dedo, ¿no? Entonces es como una voluntad autocrática que se ha configurado a toda máquina en los últimos meses, que da muy poca confianza en la idoneidad, en la legitimidad, el hecho de que se lleve de modo justo y equilibrado el proceso electoral. Si es que el resultado es muy justo, seguramente no va a haber una definición el domingo, eso va a tardar. Por ahí están las expectativas en el país, ¿no? Franklin, bueno, ahora, la fuerza que se le enfrenta a Daniel Noboa, encabezada por Luisa González, no es una fuerza como podíamos ver en Guatemala, la de Arévalo, digamos, emergente, sino una fuerza que ha constituido en las últimas décadas buena parte del poder dentro del Ecuador. ¿Qué condiciones tiene entonces el correísmo, por llamarlo, que además está en alianza con Pachacutic, o sea, que ha construido alianza con las fuerzas sociales indígenas, que son quizás las que tienen mayor capacidad de movilización? ¿Qué condiciones tienen para evitar, en el caso de que Noboa no logre el resultado que quiere e intente pasar por arriba de la instancia electoral en fin, no sé, esperemos que no, pero romper el hilo constitucional, digamos, ¿qué posibilidades tienen de compensar eso, de contenerlo? ¿O lo ves como muy débil, el armado así? No, realmente uno de los, digamos, la Revolución Ciudadana ha sabido desarrollar, luego de su ya, digamos, prolongada vida política, unas capacidades no solo de activar su aparato electoral, sino de monitorear las elecciones, ¿no? La vigilancia electoral del movimiento se ha ido sofisticando y perfeccionando en el curso de los últimos años. Andrés Arauz, que fue el candidato de la Revolución Ciudadana en 2021 y que ahora es el secretario del movimiento, del partido, hace poco hizo un post detallando cómo está organizado el proceso de control electoral desde el movimiento. Se observa que es un dispositivo como sofisticado, que tiene presencia casi en todo el país, en todas las juntas receptoras del voto,
Según él, se han corregido errores que se detectaron en pasadas elecciones, hay un sistema de transmisión de la información que está verificado, pero claro, que en los últimos tiempos ha funcionado con el celular. Y hubo una sentencia de la Corte Constitucional que fue muy ambigua, como diciendo, no es inconstitucional esta supresión de un derecho a la libertad de expresión, como es portar el celular. No es inconstitucional, pero no hay que usar el celular en el momento de votar. Y dejó en cierta ambigüedad si efectivamente, después de las 5 de la tarde, que es la hora en que se cierran las urnas, quienes hacen control electoral pueden usarlo. Usando esa ambigüedad, Andrés Arauz dijo, convoco a toda la militancia y a todos nuestros observadores a usar el celular. Entonces ahí hay una, ¿no? Si es que esto llegara a ser efectivamente vetado, ¿no? el porte de celular, ahí habría un debilitamiento del sistema de monitoreo que efectivamente la Revolución Ciudadana sí tiene para controlar la votación. Esto va en desmedro, digamos, con su capacidad de convocatoria a una eventual, su capacidad de convocar a una vigilancia ciudadana, a una movilización, ¿no? Que la Revolución Ciudadana ha sido siempre más un aparato electoral, un aparato fuerte que un movimiento con una base social en capacidad de movilizarse. Ahí, en relación a este segundo punto, dependería más, como no, de otra... no solo del movimiento indígena, porque yo diría que el movimiento para tomar la decisión de movilizarse, eso tarda un poco. Han dado el apoyo a Luisa González, pero no es su candidata. Hay sectores que no estuvieron conformes con la decisión de CONAIE y de Pachacutic, aunque la decisión es bastante extensa dentro del movimiento indígena. Entonces, yo creería que en caso de haber alguna anomalía y que se requiera precisamente como una convocatoria ciudadana amplia, va a depender un poco ¿no? de los sectores urbanos, medios, ¿no? y su disposición efectivamente a vigilar lo poco que queda de democracia en el país ahora y que se va a jugar en estas elecciones del domingo. Franklin, te hago la última por mi parte. Hoy me detuve a ver una entrevista muy singular, diría, que es una entrevista donde está el ministro de Interior, el ministro de Defensa y Eric Prince, los tres a la par, o sea, dos ministros de la más alta responsabilidad y un empresario de una contratista militar privada estadounidense, entrevistados los tres sobre temas de seguridad y temas de política. Ahí Eric Prince incluso dice no hay que votar por Rafael Correa porque es un hombre vinculado al narcotráfico, a Venezuela. Es una cosa muy impactante, digamos, como no solamente viene para asesoría en teoría militar, de inteligencia tecnológica, sino que claramente mete su opinión, presión en la contienda. Pero ahí aparece un elemento que quiero preguntarte qué se sabe, qué podría haber de real en esto, que es que hay sectores en la Fuerza Armada que estarían descontentos porque hay una suerte de, no sé si intervención, pero aterrizaje, ni siquiera de otro estado, que en todo caso, bueno, supongamos que fuera el Comando Sur, sino de una empresa de mercenarios extranjeros que vienen a ocuparse de seguridad interna en el país, lo cual creo que no sé si hay antecedentes en América Latina al menos, no de Estado, de empresa, seguridad privada, mercenarios de contrato con el Estado. ¿Pensás que eso es así, que quedan resquicios militares de tipo nacionalistas que están diciendo, bueno, esto efectivamente está desbordando demasiado y podría no prestarse a algún tipo de manipulación o escenario crítico de Noboa? Esto es, como dicen los ingleses, wishful thinkings, ¿no? Como pensamientos con deseo. ¿Qué hay de eso? Porque es impactante ver a los dos ministros y a Prince declarando los tres a la par. Sí, es una pieza siniestra esa entrevista, no solo por lo que dice, sino por otras cosas, su modo de, ¿no? Su misoginia, su modo de referirse a Luisa González en los términos más despreciativos posibles, pero en cuanto al tema que tocas, hay algunos sectores de analistas, gente como del medio del análisis político, que plantea un poco la hipótesis que vos estás sugiriendo, ¿no?
Habría ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que están muy incómodos con la decisión de Noboa, de esta contratación a una empresa mercenaria extranjera que tiene acusaciones de matanza en Irak, de haberse llevado un buen dinero en Venezuela, ¿no? En fin, hay algunos que mencionan esto. Mi opinión es que hay una relación orgánica entre las Fuerzas Armadas y Noboa. Esa relación viene muy aceitada y muy condicionada por la declaratoria de conflicto armado no internacional, por la guerra interna. La guerra interna fue una decisión muy impulsada por la cúpula de las Fuerzas Armadas desde años atrás. Fue Guillermo Lasso el que acomodó las piezas para la declaratoria de Noboa en enero del 2024. Guillermo Lasso firmó 3 acuerdos con los Estados Unidos de cooperación militar, de seguridad, incluso para el desembarco de oficiales, de tropas, y que no tengan que afrontar problemas de justicia en caso de violación de derechos humanos, en fin. Entonces, pero la guerra es un escenario, es un proceso, es un dispositivo en el que las Fuerzas Armadas están muy implicadas. Hay una relación, me parece que muy cercana, yo hablo de un pacto cívico-militar que se configura con Lasso, se cierra con Noboa, se afirma con la declaratoria del conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas, como decía al inicio, han intervenido decididamente en política, ya con Lasso, pero sobre todo en el último año con Noboa. Si ustedes leen el informe de la OEA de la primera vuelta, y en la página 5 hay un párrafo donde dicen: recomendamos que las Fuerzas Armadas no hagan uso de sus cámaras fotográficas para fotografiar las actas de conteo de la votación, porque eso excede claramente sus facultades. Y ese fue un pronunciamiento que se dio porque hubo una denuncia de que las Fuerzas Armadas tienen un sistema paralelo de control magnético de las elecciones. Y esto es algo que salió en abril del 2024. Entonces, todo esto para decir, ¿no?, que hay una relación orgánica, estructural, hay una influencia decisiva de las Fuerzas Armadas, del comando conjunto, ya no solo en el terreno de la seguridad y de la militarización, sino del sistema político. La militarización ha conducido a un militarismo en la conducción estatal. Entonces, seguramente habrá algunos oficiales, altos mandos, que tienen alguna molestia con la jugada de contratar a estos mercenarios, pero quizás lo ven como muchos, como un acto proselitista, ¿no? Que es como: Noboa le trajo aquí para cerrar su campaña, para que diga esto, para volver a recuperar la credibilidad en la guerra interna, que está muy venida a menos a partir del caso de los 4 niños de las Malvinas asesinados, a partir del hecho de que el primer trimestre del 2025 ha sido uno de los el más inseguro de la historia. Seguramente vamos a cerrar el año con más de 10,000 asesinatos, lo cual nos coloca en el escenario más cruel y sombrío y trágico en términos de violencia de la región. Entonces, quizás muchos leen: no, esto es un acto proselitista, él se acaban las elecciones y se va, no va a hacer nada. De hecho, Noboa ha sido ambiguo en decir: no, él solo viene a dar capacitación y asesoría técnica, no va a intervenir. En otras entrevistas dice: bueno, también va a hacer algo más. No es clara su figura. Entonces, yo veo que las Fuerzas Armadas están con el régimen, están con Noboa, están con la guerra interna. El proyecto del poder es esa continuidad, ¿no? Un neoliberalismo militarizado, ya no solo es el neoliberalismo autoritario que estamos acostumbrados a ver en otros lados, sino esa articulación entre el neoliberalismo autoritario y política de guerra, con unas Fuerzas Armadas jugando como conector de ambas cuestiones, y no solo reforzando el poder político, sino garantizando un modelo de acumulación y de despojo que viola derechos humanos, frente a los cuales Daniel Noboa no se duele en el más mínimo centímetro, ¿no? Es un sociópata, no tiene humanidad, ¿no? Jamás ha dado el pésame ni ha pronunciado ningún acto de solidaridad o de mínimo empatía con todas las víctimas que hay por la guerra interna y por la militarización en concreto.
Entonces, Marco, ¿no? O sea, que quizás es un wishful thinking pensar que los militares están heridos por su patriotismo, yo lo veo en otro sentido. Franklin Ramírez ha estado hoy con nosotros en Macondo. Ha sido un placer, Franklin. Nos gustaría prolongar esta charla, pero estamos quedando cortos de tiempo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y todos los ojos puestos en Ecuador este domingo. Gracias, Franklin. Gracias a ustedes. Bueno, el jueves que viene supongo que seguiremos hablando del Ecuador, que ya esperemos No, que tendremos resultados el jueves que positivos, sobre todo viene, para el Ecuador. el jueves que El viene jueves que viene es Jueves Santo, es verdad. no tenemos. Es el único jueves que no No tenemos Macondo. En 2 semanas volvemos con Macondo. En 2 semanas, hombre.